Hola, bendiciones iglesia, el Señor te bendiga en esta noche. Sé bienvenido a este tiempo de ministración de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles un tema bien contemporáneo a lo que estamos viviendo en medio de esta situación mundial que atraviesa la tierra. Hoy quiero tocarles un temita que buscando al Señor quería preguntarle a Él, Señor, ¿qué quieres llevarle a tu palabra? Y eso vino a mí un título, comenzando esto, vino un título que dice, ¿quién se ha llevado mi fe? Vino como a mí una pregunta, ¿quién se ha llevado mi fe? Y en ese momento también me vino a mi mente recordar una literatura de autoayuda que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro narra 4 personajes que les gustaba mucho el queso y que lo encontraban todos los días en el mismo lugar. De repente un día fueron a buscar su queso como lo hacían de costumbre. El impacto que recibieron fue tan fuerte al ver que no encontraron su queso. Y algunos enseguida detectaron que ese cambio sería permanente. Estos personajes, aunque tenían un mismo fin, comer su queso, tomarían decisiones totalmente diferentes en relación a lo que harían de ahí en adelante. Los personajes estaban compuestos por 2 ratoncitos y 2 personas. Una de las 2 personas tenía el nombre de Kif y el otro era de Kof. Los 2 ratoncitos, como vivían del instinto, entraron en un laberinto que estaba en el lugar donde anteriormente estaba el queso. Comenzaron a olfatear y olfatear hasta que encontraron el queso nuevamente. Muy lejos, por supuesto, de la posición inicial. Y así pudieron seguir disfrutándolo. Los otros personajes, Kif y Kof, cada uno tomó una decisión diferente. Kif decidió esperar en ese mismo lugar hasta que el queso volviera a su lugar. Pero Kof decidió entrar en ese laberinto, esperando poder encontrar el lugar donde podría estar su queso deseado. Al final Kof lo encontró ese queso deseado y él entendió que el queso cambia de lugar y uno debe estar dispuesto a adaptarse a ese cambio. En cambio, Kif siguió esperando con temor por si se movía, el queso podía regresar. Al final terminó amargado y sin queso. Como moraleja nos deja esta literatura, el cambio es un hecho. Anticipar el cambio nos pone alerta. Hay que disfrutar el cambio y prepararse a seguir. Esta palabra nace de escuchar diferentes puntos de vista de las personas que han enfrentado la pandemia y escuchando de ellos los comentarios de la situación en que terminaron por causa de la crisis. Esto me hizo reflexionar acerca de las diferentes posiciones que tomamos cuando enfrentamos un gigante y cómo buscamos un culpable sin darnos cuenta que el mayor responsable es la persona del espejo cuando nos vemos en él. Cuando se está lidiando con un gigante o se está en una lucha por conseguir algo deseado, los expertos en la guerra definen 2 aspectos importantes. Estos son detenernos y estudiar a qué nos estamos enfrentando. Quiero repetírselo, detenernos y estudiar a qué nos estamos enfrentando. Esto lo menciono porque los seres humanos somos muy buenos para planear estrategias para todo tipo de evento físico, como una empresa, cómo alcanzar mis metas, y no pararíamos nosotros para encontrar estrategia a todo lo que tiene que ver con el mundo físico. Pero muy poco nos detenemos a pensar qué es lo que hace que mi fe se debilite o qué se lleva mi fe. Y esto porque como la fe es algo intangible,
inmedible, nos cuesta saber si estamos bien para enfrentar una situación. Es como si un auto no tuviera un medidor de gasolina y tuviéramos que intuir cuándo echarle gasolina al carro. ¿Cuántos no nos quedaríamos en la mitad del camino porque el carro se quedó sin gasolina? De la misma manera, si no aprendemos a conocer los elementos que pueden debilitar o llevarse nuestra fe, nos quedaremos a mitad de camino, pensando que estamos andando, que estamos llegando, pero al final nos daremos cuenta que han pasado años y nos encontramos en el mismo lugar de nuestra vida. ¿Sabe? El primer elemento que se lleva tu fe y se lleva mi fe es la información que produce temor. Déjeme decirle algo muy importante. ¿Cuántos no tomaron esta información cuando escucharon por primera vez de la Organización Mundial de la Salud la palabra pandemia? ¿Cuántos no sintieron en su corazón que esa información automáticamente produjo un temor que jamás habíamos sentido? ¿Sabe? Cuando esta organización pronunció por primera vez estas palabras y así se sumaron los eventos que estaban ocurriendo en otros países como Francia, Italia, y darse cuenta que era imposible controlar este virus, generaron que muchas personas pensaran que ya iban a morir a causa de este flagelo. Automáticamente sus defensas bajaron y todo lo que habían creído hasta ese momento se esfumó y se guardó en un cuarto bien profundo dentro de su corazón que no lo podían alcanzar. Nadie podía entrar a ese cuarto a sacar todo lo que habían aprendido de Dios en ese momento. Déjeme decirle algo bien importante. En la Biblia también pasó eso. El rey Saúl, cuando por primera vez escuchó que entre los filisteos existía un gigante llamado Goliat, todo lo que había aprendido acerca de Dios pasó a un quinto plano. Tan lejos pasó que en la boca de Saúl jamás se escucha invocar al Dios de Israel en ese momento en la batalla. Puede que se haya mencionado, pero no se invoca su nombre para pedir ayuda. Esta actitud de Saúl hizo que todo su ejército estuviera débil en su fe. Y su actitud para combatir era realmente bien baja. Porque como la misma Biblia lo menciona, nadie se animó a pelear con Goliat. El haber tenido la información acerca de Goliat produjo el temor suficiente para derrotarlos anímicamente al ejército de Israel. Pero hubo un pequeñito, mis amados, que teniendo solo la información adecuada, que ese gigante no era bendición para el pueblo, y ese pequeñito comenzó a estudiar las debilidades de ese gigante. Y solo bastó un tiro para tumbar a un gigante tan temido. Eso bastó para David, para destruir todos los planes ambiciosos que tenían los filisteos, que era de someter a Israel a un temor paralizante que lo esclavizara nuevamente para no adorar a Dios. Amados, esto es lo que causa en las personas la información que produce temor. Impide que adores a Dios con libertad. Hace que se te olvide que el Creador fue el que te dio la vida y que no hay ningún gigante que pueda permanecer de pie en él cuando el Señor cuida a su pueblo. Dios, en medio de esta emergencia, le envió un mensaje claro a los hijos de Dios y les dijo: yo soy tu cuidador, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha
y te dice: no temas, que yo te ayudo. Este mensaje lo entendió David y por eso no dudó en lanzar esa piedra, sabiendo que daría en el lugar más mortal en la vida de Goliat. El segundo elemento que se lleva nuestra fe es la información inesperada. ¿Sabe? Hace un año era imposible pensar que la economía mundial podría detenerse, que el paisaje de las calles desolada era solo para los cines. Pero nos dimos cuenta que los empleos más seguros de este siglo, ejecutivos de alto rango, personas que pensaban que estaban seguras, nos dimos cuenta cómo el trabajo de muchos años se perdieron en pocos días, en pocas semanas y en pocos meses. ¿Qué íbamos a pensar nosotros que las marcas tan poderosas en marketing, por su buena imagen, jamás serían tocadas por nada? Y un ejemplo bien grande, cómo vemos nosotros que la bolsa de valores de Nueva York cayó de una manera que nadie podía detenerla. Nada de lo que se dijera hacía que la bolsa de valores subiera, trayendo como consecuencia que las personas de clase trabajadora vivieran de las donaciones y de la caridad de muchos de buen corazón. Mire, todas estas imágenes nos llevan a pensar en el caos, en que no hay esperanza, y ver que aún los escogidos de Dios viven momentos similares, momentos de pérdidas. Puede llevarte a pensar en ocasiones cómo confiar en un Dios que pareciera que no le doliera lo que su pueblo vive. ¿Y por qué Dios no nos dijo nada de lo que vendría para prepararnos? Déjeme decirle, esta y muchas más preguntas son las que se escuchan en la calle o en el silencio de la mente de muchos que dicen: yo confío en Dios. Quiero contarte que en la Biblia hay una historia acerca de una civilización que tuvo una de las economías más fuertes en el Antiguo Testamento. Esta economía surge después del diluvio y trajo una convergencia perfecta que por poco nadie podía derrotar. En esa economía es donde se desarrolla la Torre de Babel. Estaba un poco indeciso en colocar este ejemplo por lo que representa este símbolo para el pueblo de Dios, Babilonia. Pero dejándome dirigir por el Señor, le enseñaré lo que Él quiso mostrar, lo que quiso mostrarle a su pueblo en ese momento y que puede mostrarnos a nuestra vida en estos momentos de crisis. En el libro de Génesis, capítulo 11, versículos 5 al 9, se narra esa parte y dice así: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así lo dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Notemos aquí que en el versículo 5, el Señor
realmente no confunde su lengua por lo que ellos estaban haciendo, por la torre en sí, sino por lo que realmente ellos estaban construyendo dentro de ellos cuando construían esa torre. ¿Cuál era la intención del hombre? Y mire, mis amados, quiero partir del principio que el Señor no es confusión. El Señor no es confusión, pero nuestro Dios utilizará la confusión en ocasiones para mandarnos un mensaje implícito en medio de ella. Esto fue lo que pasó en la Torre de Babel. Dios le estaba mandando un mensaje a esa civilización renaciente del diluvio. La pregunta que surge: ¿los individuos entendieron cuál era ese mensaje? De esta confusión de lengua salieron muchos pueblos, y muchos de esos pueblos dejaron de existir. ¿Será que estos pueblos que ya no existen fueron los que no buscaron el mensaje de Dios? ¿Cómo estás viendo la confusión mundial, mi amado? ¿Como un mensaje de Dios o como el momento para criticar a Dios? ¿Por qué? En lo personal, lo tomo como un mensaje que solo lo descubrirán o lo descifrarán las personas que quieren conocer dicho mensaje. Los demás serán espectadores y verán de lejos cómo las personas disfrutan del resultado de haber escuchado a Dios en medio de la crisis. Pero déjeme decirle algo más interesante. En este caso, sí tiene algo que se está levantando a nivel general con voz de trompeta. Un mensaje que está sonando con voz de trompeta. Y espero que usted lo haya podido escuchar. Y el mensaje que Dios a nivel general ha mandado con voz de trompeta es: sin Dios no se puede ni se debe hacer las cosas en la vida. Y se lo voy a volver a reiterar: sin Dios no se puede ni se deben hacer las cosas en la vida. ¿Qué hago con la información inesperada que está llegando a mi vida? ¿Fortalecer mi fe o debilitarla? ¿Lo veo desde la perspectiva de Dios o critico a Dios? Esa es la decisión que como cristianos debemos tomar. Dios te está hablando personalmente y te está demandando un mensaje. Búscalo para que escuches el mensaje que te quiere dar. Deja de buscar a Dios solamente en los comentarios de las redes sociales. Ahí puedes escuchar algo general si tienes tu oído afinado. Pero lo personal que Dios tiene para ti solo lo hallarás en la intimidad. No necesitamos tanta información secundaria para saber que lo que cambia tu vida y la mía es el mensaje que Dios manda a cada uno de nosotros. Y lo que nosotros haremos con ese mensaje es lo que definitivamente nos llevará a una vida de éxito, a una vida donde nosotros confiemos y depositemos nuestra confianza solamente en Dios. Amada iglesia, para terminar, si en esta noche puedes reconocer que la información que produce temor y la información inesperada se han llevado tu fe, veamos qué dice la Escritura que podemos hacer para volver a tomarla. Tomo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15,
del versículo 1 al 5 que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabe? Este ejemplo de la naturaleza nos muestra algo bueno. Y eso me trajo a mí también, a mi mente, investigar un poco más acerca de la vid y de la importancia que tiene el agua para que la vid pueda dar el resultado esperado, para que esa mata de uva pueda dar el fin por el cual ha sido sembrada. Y déjeme decirle, encontré una pregunta que me parece realmente relevante en medio de esto. ¿Cómo afecta la carencia de agua a la vid? Y ahorita miraremos cómo se aplica a nuestra vida. La vid es una planta que se adapta a todos los terrenos secos. Mire, eso trajo a mi mente una enseñanza clara que nos dice el Señor. Nosotros como cristianos estamos listos y diseñados para adaptarnos a cualquier cambio en nuestra vida. Así la vid es una planta que se adapta a los terrenos secos. Sin embargo, una escasez notable en el agua que recibe puede suponer efecto no deseado en la planta. Por lo menos pueden salirle brotes irregulares, extensiones que no debe tener la rama, puede salirle. Puede existir un retraso en la maduración o incluso una disminución en el desarrollo, en el crecimiento de la planta, en la maduración de su fruto. No da ese sabor que se necesita que den las uvas. Mire, amado, esto puede ocurrir a quienes no quieren prestar atención al mensaje que está mandando el Señor en medio de la crisis que estamos viendo. Y que no estamos recibiendo la cantidad de agua que se necesitan para permanecer fuertes en medio de la crisis. Mire, es tan importante el agua que Cristo es a nosotros lo que el agua es a la vid. Amados, esa agua, ese mensaje que Dios te está mandando es la que te va a hacer fuerte, va a hacer que tú crezcas, que tú desarrolles tu vida. Por eso es bien importante que tú escuches el mensaje personal que Dios te está enviando en medio de esta crisis. Mis amados, Jesucristo es la vid verdadera. Y tú solo podrás permanecer en la fe si permaneces en Él. Tu fe no será llevada por cualquier situación en la vida si permaneces en Él. Permanece en el Señor y cuando venga la información que te hace sentir temor y cuando venga la información inesperada, Él te sustentará a través del mensaje que te ha mandado personalmente, solamente a ti. Que tú sabes que nada en la vida te quitará de que el Señor tiene su mano metida en medio de la situación que tú estés viviendo. Permanece en el Señor. Permanece en medio de cualquier situación pegado a Él. Y el agua que recibirás de Él será suficiente
para que tengas la fe necesaria para salir en victoria, mi amado. Orémosle y pidámosle al Señor que permita que ese mensaje que Él nos está enviando podamos escucharlo de manera personal. Oremos, amada iglesia. Señor, en este momento oro por mis hermanos, oro por todos nosotros que necesitamos ese convencimiento, esa palabra, Señor, ese mensaje que tú nos quieres o que nos has enviado en medio de esta crisis, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos tener un corazón, Padre, que así como un niño le cree a su padre, también nosotros podamos creerte a ti, Señor. Y que la vid y que nosotros, siendo esos pámpanos, podamos nosotros, Señor, vivir pegados a ti, recibir de esa agua, recibir de ese desarrollo y de ese crecimiento que tú quieres que nosotros tengamos como personas, Señor. Gracias te damos por tu mensaje y nos esforzaremos, Señor, para encontrar y descifrar cuál es ese mensaje que tienes para mí, Señor. Gracias yo te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, el Señor los bendiga y que puedan tener una noche muy especial y que el Señor les siga hablando. Bendiciones a todos.